El Libro Verde es un valioso texto escrito por el coronel Muammar al-Gaddafi, que convirtió Libia en una potencia africana durante su gobierno. En el capítulo primero dice: se ha establecido una dictadura bajo la cubierta de una falsa democracia. Esta es la realidad de los sistemas políticos que prevalecen en el mundo actual. Son sistemas dictatoriales y resulta evidente que falsifican la auténtica democracia. Que la democracia no existe o que es un cuento, un fraude, una estafa, es algo innegable para quien tenga al menos un mínimo de inteligencia. Y me refiero sobre todo a las regiones pobres o subdesarrolladas como África o Latinoamérica. Aquí nunca ha habido democracia. La democracia verdadera simplemente es como lo era en la antigua Grecia. El pueblo se reunía en cada plaza y deliberaba sobre los asuntos del Estado. Dice Rousseau: el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o destituía a sus autoridades, discernía honores a los unos, imponía penas a los otros, y por medio de numerosos decretos particulares, ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. Esto es verdadera democracia, poder o gobierno del pueblo, que es lo que significa esa palabra, y eso no hay en ninguna parte. Y hay que ser muy estúpido para creer que democracia significa votar cada 4 o 5 años. Luego dice: los parlamentos son la columna vertebral de la democracia convencional que prevalece en el mundo actual. El parlamento es una distorsión del pueblo y los sistemas parlamentarios son una falsa solución al problema de la democracia. Un parlamento está fundamentado en representar al pueblo, pero es en sí mismo antidemocrático, dado que democracia significa la autoridad del pueblo y no una autoridad que actúa en nombre de él. Democracia significa poder o gobierno del pueblo, y definitivamente nada de eso hay en un parlamento, que por más que supuestamente lo elija el pueblo, no es el pueblo quien actúa, quien toma cada decisión. Por eso es una distorsión de la voluntad popular, sin contar con la incapacidad y degeneración de los que la integran, puros torpes y corruptos en su mayoría. Como dijo aquel estadista que está prohibido nombrar, la finalidad de nuestra democracia actual no está en convocar una asamblea de hombres ilustrados y prudentes, sino más bien en reunir una recua de serviles nulidades, a las cuales resulta fácil guiar hacia determinadas direcciones, en especial cuando la inteligencia de cada individuo en particular es limitada. Solo así se puede desarrollar el juego de los partidos políticos, en el perjudicial sentido que hoy se singulariza. Los peores llegan a conformar esa institución, que obviamente después de ser elegidos se venden, nunca representan los intereses de la nación. Claro, si fueran hombres intachables, ancianos, eruditos y sabios, probablemente no se corromperían, o sería mínima la corrupción. ¿Pero acaso el pueblo está capacitado para escoger a los más sabios, a los verdaderos filósofos, como soñaba Platón? Platón sabía muy bien que no. También Rousseau, definitivamente, aquel innombrable, era del mismo parecer. Por eso era antidemocrático. Pero bueno, esa es otra materia. En cuanto al engaño llamado democracia y su institución estrella, el parlamento, dice Gaddafi: la mera existencia de un parlamento significa la ausencia del pueblo. La verdadera democracia existe solo a través de la participación directa del pueblo, y no a través de la actividad de sus representantes. Los parlamentos han sido barreras legales entre el pueblo y el ejercicio de la autoridad, excluyendo a las masas de las políticas significativas y monopolizando la soberanía en su lugar. El hecho de que solo un pequeño grupo de personas tenga el poder para hacer leyes y ejerza la soberanía es en sí mismo antidemocrático, pues todos tienen que participar en conjunto, en cada aldea, en cada ciudad, en cada pequeño pueblo. Todos tienen que participar de cada decisión del Estado. Eso es soberanía popular, democracia real. Rousseau claramente manifestó: la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general, y a la voluntad no se la representa, es una o es otra. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios, y no pueden resolver nada en definitiva. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. Así pues, más claro que el agua, la democracia actual es completamente falsa. En muchos países nunca ha existido. En Latinoamérica o África jamás ha habido, pues el pueblo nunca ejerció la soberanía.
porque la democracia jamás puede tener representantes que usurpen las decisiones de la población. Lo dijo Jean-Jacques Rousseau, cuya obra El contrato social, de donde sale esta cita, es uno de los 4 o 5 libros clave para entender la política y poder opinar. Sigue Gaddafi. Al pueblo se le deja solo con la fachada de una democracia, manifestada en largas colas para depositar sus papeletas electorales. Esto es la careta del verdadero sistema que gobierna, la injusticia, la iniquidad, la corrupción, el latrocinio, ya se trate de una sinarquía, una oligarquía, una timocracia o una tiranía. Hay cualquier cosa menos democracia en nuestros países. La gente haciendo cola simulando tener un ínfimo poder, tan pero tan pequeño que resulta ridículo. En realidad, esa votación no vale nada. El sufragio en los países latinoamericanos nunca ha servido para nada. Prueba de ello es que siguen siendo atrasados, muy por detrás de los desarrollados, cuya riqueza precisamente sale de aquellos. Es la misma regla, no puede haber países muy ricos si no hay países muy pobres. Y la democracia es el cuento, la farsa, con la cual hacen creer a la población que tienen poder. Sigue. Pero todos esos procedimientos son antidemocráticos, porque dividir a la población en distritos electorales significa que un miembro parlamentario representa a miles, a centenares de miles o a millones de personas, según sea el tamaño de la población. Significa también que un miembro mantiene pocos lazos organizativos populares con los electores, dado que él, al igual que los otros miembros, es considerado como representante del total del pueblo. Eso es lo que exige la democracia tradicional que prevalece. Esta falsa democracia a veces se pasa de descarada, porque es absolutamente imposible, pues, que una persona represente los intereses de 1000, 10.000 o 100.000 ciudadanos a la vez. El más apto para defender los intereses de una persona es ella misma, nadie más, puesto que se asume que todos son iguales, lo cual es falso, o sea, si en un distrito tenemos a 10 ricos y el resto son pobres, el representante de ese distrito, ¿a quién representará? Si a los pobres, los ricos serían discriminados, y si representa a los ricos, al contrario, los pobres lo serían. Este es uno de los absurdos de la supuesta democracia, y es que hay que entender que lo que beneficia a unos necesariamente perjudica a otros. Es pura lógica, pues ¿de dónde sale la riqueza? ¿Acaso cae del cielo? Del trabajo. ¿Del trabajo de quién? ¿Del mismo rico o de sus empleados pobres? Pues bien, si se quiere que lo mismo beneficie a ambos, tienen todos que ser iguales. Precisamente el hecho de que no sean iguales hace que tengan intereses distintos u opuestos. Pero aquí no somos partidarios de la igualdad, ni de la ideología de Marx, por si acaso, sino de la justicia. Lo que sí repudiamos es la desigualdad extrema, que no es natural. Que unos pocos tengan demasiado, que tengan más lo entendemos, pero que tengan demasiado es incomprensible, una gran iniquidad. Y eso solo se puede lograr robando, no trabajando honestamente. Robando precisamente a los que menos tienen. Dice, las masas quedan totalmente aisladas de su representante y él a su vez queda totalmente alejado de ellas. Inmediatamente después de ganar los votos electorales, el representante se adueña de la soberanía del pueblo y actúa en su nombre. Una vez que el candidato gana la elección y es elegido, se olvida de sus electores. Eso es lo usual, lo normal. Y no es que sea el problema, que si no olvidara existiría la democracia. No, representar no es democrático. Y cada cual solo puede representarse a sí mismo en una auténtica democracia. Puede que sirva para algo la representación, pero eso no sería democracia, que quede claro. Y es que en realidad, si hay algo que admitir, el único día que habría real democracia sería el día que se sufraga. Todo el resto de días que el ciudadano no emite su veredicto, no existe democracia. Sin embargo, esto también sería vago, puesto que ¿qué se decide ese único día llamado democrático? Supuestamente, ¿quién va a gobernar? ¿Quiénes van a ser autoridades? Mas estas autoridades a partir del día siguiente, ¿hacen lo que el pueblo les ordena? ¿Le escuchan? ¿Le obedecen? Pues no. De modo que esa decisión que los puso en el poder tampoco sirve para nada. Y es que en realidad ellos nunca están en el poder. En muchos países quienes tienen el poder son los grandes capitales, grandes empresas, corporaciones, financieras. Ellos, con el peso que tienen, son los que realmente gobiernan. Y precisamente se sirven del cuento de la democracia para hacer creer a la gente que tiene algún poder, cuando no lo tiene en absoluto. La democracia es una burla, nunca ha existido ni existirá. Así lo dijo incluso el gran Rousseau. Luego dice, los plebiscitos son un fraude a la democracia. Los que votan sí o no en realidad
no expresan su libre albedrío, sino que más bien son silenciados por la concepción moderna de la democracia, ya que solo les es permitido decir sí o no. Un sistema tal es opresivo y tiránico. Los que votan no deberían expresar sus razones y por qué no dijeron sí, y los que dicen sí deberían verificar su acuerdo y el por qué no votaron no. Ambos deberían declarar sus deseos y ser capaces de justificar sus votos de sí o no. Capitalismo o comunismo, demócratas o republicanos, izquierda o derecha, sí o no. Esta dualidad del mal es usual en todos los países de nuestra región. Claro, algunos ni siquiera se dan el trabajo de preguntar si sí o no, sobre todo los gobiernos que no tienen popularidad. Pero ni los que hagan esas consultas, ni mucho menos los déspotas, son democráticos. Volvemos a lo mismo, solo ese día del plebiscito o del referéndum podría haber democracia. Pero eso de solo poder decir sí o no es prácticamente una burla, como si el pueblo fuera como un primate que solo atina a decir sí o no. Es un insulto a su inteligencia, pero algunos aplauden esto y lo consideran muy democrático. Repito, comparado a aquellos que ni siquiera preguntan nada, parece mejor, pero no es democracia de verdad. Como dice, se trata de que los ciudadanos expresen sus razones, y esto solo se hace en presencia de todos, reunidos en una plaza o en un lugar público, que todos se miren las caras y digan claramente lo que quieren. Pero ese es otro inconveniente. La disque democracia oculta la identidad del votante. El sufragio es secreto. Partiendo de ahí nomás se puede deducir que va a conllevar algo malo. De lo que se hace ocultándose no puede salir nada bueno, solo corrupción y engaño. Lo sentenció claramente Montesquieu en otra de las obras fundamentales que hay que leer para saber de política. Sin duda, cuando el pueblo da su sufragio, el voto debe ser público, lo que ha de mirarse como otra ley fundamental de la democracia. La democracia de hoy es una ilusión, una completa estafa, creída solo por los más ingenuos, los más estúpidos, para ser más preciso, los que no saben nada de política ni de democracia. Dice, los plebiscitos son esencialmente una falsificación de la democracia, dado que la única opción es decir sí o no. Además, bajo leyes artificiales, el pueblo está obligado a votar en esos plebiscitos. Llevar a cabo un plebiscito sobre una constitución no convierte necesariamente a la constitución en derecho social. En otras palabras, el estatus de una constitución no será alterado por un plebiscito, no permanecerá más que el tema de un plebiscito. Es un absurdo que un plebiscito pueda alterar una constitución, que ni siquiera fue hecha por la nación. Si esa constitución hubiera sido hecha por todos los ciudadanos, decidiendo directamente todos los artículos e incisos, sería democrática. Pero no, resulta que se eligió representantes que fueron los que decidieron el contenido, elaboraron esa constitución. Fácilmente pudieron venderse y hacer la ley a favor del poderoso, del fuerte. Y esto es lo que de hecho suele pasar. Una constitución democrática es algo vivo, no un papel muerto. Le da vida el pueblo cada día con su veredicto. Todo lo que hoy se llama democracia en nuestro continente no lo es. No sigan creyendo ese cuento. Infórmese antes de usar esa palabra. Y los que más la usan hoy en día son los zampones, políticos, los corruptos, las grandes compañías saqueadoras. De hecho, hoy en día, todo aquel que hable de democracia, lo más seguro es que sea un mentiroso. Y si lo dice muchas veces, definitivamente es un corrupto. Porque si sabemos que es una estafa, alguien que lo diga una vez puede pecar de ignorante. Pero aquel que lo diga muchas veces, que lo repita, sabe que es una farsa y la usa para su beneficio, para ser elegido. Embaucar al rebaño.